El 24 de agosto de 2010 es una fecha que quedará marcada a fuego y sangre en la memoria de México y muchas otras naciones latinoamericanas. En aquella jornada ocurrió una brutal masacre sobre la cual todavía hay más interrogantes que respuestas. Estamos hablando del asesinato a sangre fría de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Un salvaje evento que reveló la grave situación de violencia y desaparición sistemática de personas que azota a México desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. En el video de hoy vamos a contarte todos los detalles del acontecimiento, quiénes fueron los narcos que perpetraron estos sangrientos homicidios, el supuesto complot de las autoridades involucradas y el reclamo de los familiares de las víctimas, que aún aguardan una condena que no llega. No se muevan de la pantalla y prepárense para la entrega de hoy. Bienvenidos a Militarmente. En un puesto del ejército ubicado en la carretera 101 de Tamaulipas, un grupo de soldados ve algo acercándose en el horizonte. Eran las 7 de la mañana del 24 de agosto de 2010. Los reclutas están completamente alertas y esperan. Lo que se aproxima es un hombre ecuatoriano de 18 años con un disparo en la cabeza y estado agónico, que después de recorrer 22 kilómetros, se presenta como el único sobreviviente de una ejecución masiva que acababa de suceder en un rancho cercano. Así describe la tétrica escena una vecina de San Fernando. Se cuenta como herido y como pudo en arrastras, salió a la carretera. Se me hace que salió a Miguel Hidalgo, y porque en Miguel Hidalgo había soldados y él pidió auxilio. Y les dijo que pues habían matado tantos allí y que él pues se había salvado. Luis Freddy Lala Pomavilla fue uno de los 3 sobrevivientes de la masacre. De no haber sido por su testimonio y el de los otros testigos de identidad reservada, esta tragedia, uno de los hechos más terribles jamás perpetrados por un grupo narco, habría sido completamente imposible de detectar. Este migrante ecuatoriano que intentaba llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano, le contó a las autoridades una historia salida de un cuento de terror. Habló de muchos muertos, de seres humanos abandonados en medio de ruinas deshabitadas, de cadáveres apilados entre los que se escondió y se hizo pasar por muerto. Pues nos botaron boca abajo y después como escuché el ruido que disparaba, yo pensé que disparaba por ahí al lado, pero no. Escuché que disparó a mis amigos y luego llegó disparando a mí. Al ver la lámpara, vi hacia la lámpara, me corrí como 10 kilómetros. Caminé con dolor, pidiendo auxilio. Nadie me quiso ayudar. A partir del testimonio del ecuatoriano, las autoridades locales no tuvieron duda de que los Zetas, el grupo narco más poderoso de la zona, eran los responsables de aquel asesinato colectivo. La policía estaba familiarizada con la violencia de esta organización delictiva, que utilizaba la mutilación y el asesinato para negociar, amedrentar a la población e incluso como diversión y carta de presentación. Cuando los oficiales llegaron a la construcción abandonada señalada por el sobreviviente, encontraron una verdadera pesadilla. Entre la hierba crecida, la muerte aguardaba como una postal siniestra y oscura. Antes de ahondar en el hecho, es oportuno destacar cuáles eran las características del infame cártel acusado de este crimen. Para empezar, los miembros de los Zetas se caracterizaban por ser sádicos y salvajes al tratar con sicarios de la competencia, así como con los soldados propios que traicionasen a la organización. Algunos prisioneros eran descuartizados. A otros se los rociaba con combustible para prenderlos fuego estando aún con vida. El cártel era un comando preparado para cometer crímenes aberrantes de forma exitosa, dando pelea de igual a igual a las autoridades, ya que la mayoría de los terratenientes eran desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano. El gobierno mexicano atribuyó automáticamente la masacre al crimen organizado,
Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas respecto a las circunstancias en las que sucedieron los asesinatos. En aquel entonces los grupos narco habían empezado a diversificar el negocio y no se conformaban solamente con el tráfico de drogas, sino que también habían comenzado a generar ingresos con el tráfico de personas. En el 2010, San Fernando ya tenía cuando menos 6 años viviendo el problema de la inseguridad. Ya habían llegado aquí las gentes, los grupos, un grupo, pero se mantenían en una actitud a cierto punto cordial y protectora con la sociedad. Como lo han hecho en muchas partes, llegan, se instalan y comienzan a meter en cintura a las gentes que están chifladas en la calle quemando llanta o haciendo desmanes. De alguna manera eso le da cierta tutela, aparte del reparto de beneficios a personas. Nos impactó el tema ese de los migrantes y ocurrió que ya la violencia ya no se detuvo. Tal como le relató a la policía de San Fernando el testigo que logró escapar, las víctimas de la masacre fueron halladas maniatadas, golpeadas y en pleno proceso de descomposición. Aún para la conocida naturaleza violenta de los Zetas, este hecho se salía de los límites de su comportamiento habitual. Las autoridades contaron los cadáveres de 72 personas en total, 58 hombres y 14 mujeres. Todos habían sido maltratados y luego fusilados por detrás, de un disparo en la cabeza o en la espalda a la altura del corazón. Luego, casi con desprecio, los asesinos los habían dejado amontonados al pie de los muros de un rancho sin terminar, olvidados para siempre. No hubo manera de disimular o minimizar la matanza. Muy pronto las terribles imágenes de los cuerpos apilados, baleados y abandonados llegaron a todo México y el resto del continente. Esto se debió por un lado a que eran migrantes de distintos países de Sudamérica y por otra parte debido a la naturaleza sanguinaria y cruel de la masacre. Las investigaciones parecían indicar que los Zetas estaban poniendo en práctica un nuevo negocio que consistía en secuestrar extranjeros o bien cobrar rescate por ellos o directamente forzarlos a integrarse al grupo criminal. Las consecuencias de negarse a trabajar para su red narco estaban a la vista. Agarraban a las mujeres para que las violaran y las mataran y uno se les cortaban los pechos y las escurrían así los pechos de las mujeres y se rían de nosotros. Porque comenzaron así a pasconear a los hombres con las armas, fue cuando yo salí en carrera y salté una ventana a caer un cañal y después de salir del cañal me tiré a un río que había ahí, estuve 45 minutos bajo el agua y ellos hicieron disparo al agua y dije yo, Dios será la voluntad si voy vivo a mi país, a ver a mis hijos y a mi hermano. Los testimonios de los 3 supervivientes permitieron reconstruir el crimen y los propósitos de los Zetas. A bordo de 2 autobuses, los migrantes salieron de Veracruz el 21 de agosto, pero fueron interceptados por un comando de gente armada que entre golpes y amenazas les sacaron información de sus parientes en Estados Unidos. Querían dinero a cambio de dejarlos en libertad. La otra opción era prestarse a trabajar para los Zetas y seguir con vida. Como no hubo manera de sacarles dinero ni de convencerlos de sumarse a sus redes criminales, los secuestradores decidieron asesinarlos. Los llevaron a la construcción en ruinas de El Huizachal, donde les ataron las manos y los pusieron de cara a la pared. Luego de torturarlos un largo rato por mera diversión, empezaron a disparar contra ellos como un pelotón de fusilamiento. Cuando comenzaron las investigaciones, el caso no hizo más que oscurecerse. Un detective fue asesinado 3 días después de haberse encontrado los cadáveres. Luego, en los primeros días de septiembre, aparecieron varios cuerpos que un testigo hondureño identificó como integrantes del grupo que secuestró a los migrantes. El día 10 del mismo mes, el presidente Felipe Calderón anunció la detención de 8 de los asesinos y la muerte de otros 6 en un enfrentamiento. En simultáneo, los cuerpos de las 72 víctimas fueron llevados a la Ciudad de México. Las imágenes televisivas fueron impresionantes. Para transportar los cadáveres, hubo que emplear un tráiler con caja refrigerante. Con las noticias divulgándose en todos los portales del mundo, empezaron a llegar a México desesperadas llamadas de familias que necesitaban saber si entre las víctimas de la masacre había algún familiar que había partido a Estados Unidos.
Las autoridades se vieron desbordadas por lo sucedido y no lograron estar a la altura. Muchos familiares denunciaron irregularidades, tardanzas en la identificación de los cuerpos e incluso muchos sugieren un complot aún más perverso. La reputación de la Policía Municipal Mexicana sigue cuesta abajo al confirmarse que agentes del municipio de San Fernando, en Tamaulipas, participaron en la masacre de 72 inmigrantes centroamericanos en el año 2010. Así lo revela un documento de la propia Procuraduría General de México, que fue desclasificado a pedido del grupo estadounidense llamado Archivo de Seguridad Nacional. Según la PGR, detenidos involucrados en la masacre declararon a las autoridades que los policías municipales hacían labores de halconeo y además interceptaban personas para entregarlas a los Zetas. Dado que se trataba de un delito federal, el caso quedó en las manos de la Procuraduría General de la República, que aún no ha dado explicaciones detalladas de lo sucedido. Algunos familiares sospechan que en la masacre pudieron haber participado miembros de organismos de seguridad ligados a los criminales. Como prueba de su hipótesis, sostienen que el cártel de los Zetas fue conformado en sus inicios por antiguos militares. Ni las familias ni nosotros creemos que solo fueron los Zetas, afirma la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, para quien una década después hay más preguntas que respuestas. 5 familias guatemaltecas y una brasileña que recibieron restos de sus seres queridos han expresado dudas sobre la identidad de esos cuerpos. Los familiares acusan que cuando la Fiscalía Federal trasladó varios de los cadáveres a la Ciudad de México para su identificación, el chofer del tráiler se vio involucrado en un accidente, durante el cual los cuerpos sufrieron un gran deterioro. Lo tenebroso es que los familiares recibieron a sus seres queridos en un ataúd cerrado con expresas órdenes de las autoridades de no abrirlos, por lo que hay familias que no saben si han enterrado y despedido verdaderamente a un pariente o a un cuerpo anónimo. 9 cadáveres permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, aún sin identificar. En mayo del 2022, el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Tamaulipas, sentenció a 18 integrantes de los Zetas por crímenes relacionados a la masacre, y no a la masacre en sí, lo cual levanta sospechas por parte de los familiares. Se concluyó que, además de pretender cobrar rescate por aquellos migrantes, los Zetas deseaban reclutarlos para continuar sus enfrentamientos contra los integrantes del Cártel del Golfo. Esa actividad fue la que juzgaron las autoridades de Tamaulipas, dejando varias incógnitas al respecto. ¿Por qué no se ha investigado la probable participación de agentes del Estado en el crimen organizado? ¿Por qué no se ha ahondado en el tráfico y trata de personas? ¿Por qué no se ha cuestionado la línea financiera del crimen organizado? Son preguntas que duelen como puñales a los familiares que aún no tienen justicia. Las autoridades creyeron que con la captura de los Zetas involucrados en la matanza se acabarían aquellas prácticas macabras, pero la realidad superó una vez más las expectativas de la ley. En abril de 2011, un año después de la masacre de San Fernando, fuerzas estatales y federales encontraron numerosas fosas clandestinas en el mismo municipio donde había ocurrido la carnicería de migrantes. En aquellas fosas, que sumaron 50, se encontraron los restos de 193 personas, aunque algunos activistas aseguraron que había al menos 500 víctimas. Las matanzas de San Fernando y los descubrimientos subsecuentes demuestran que por el momento el horror engendrado por la violencia narco no tiene solución. La Familia Michoacana es una organización criminal mexicana que se transformó en uno de los grupos delictivos más poderosos y temidos en todo México. Estuvo activa desde la década de 1980 y fue responsable de una gran cantidad de actos sumamente violentos como el tráfico de drogas, extorsión y diversas actividades ilícitas. Pero sin dudas, de todos esos crímenes, hubo uno que conmocionó a México y al mundo entero. Una masacre que dejó un saldo de 13 policías muertos y decenas de heridos. Este acto de violencia puso de manifiesto la capacidad de la familia michoacana para desafiar y atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Además, dejó claro el peligro que representa esta organización criminal para la estabilidad y la seguridad de México. Hoy te contaremos todos los detalles de esta sangrienta e impactante masacre. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos.
La emboscada llevada a cabo por la familia michoacana ocurrió el 18 de marzo de 2021 en Llano Grande, un pueblo ubicado en una zona rural del Estado de México en el municipio de Coatepec, Carinas. Allí un grupo de 13 agentes conformado por 8 policías estatales y 5 de investigación de la Fiscalía General de Justicia cruzaban por el pueblo como parte de un operativo contra el narcotráfico en la zona. Todo esto sin saber que pronto se convertirían en víctimas de un ataque mortal. Pero antes de entrar en los detalles más escalofriantes de la masacre, es importante destacar que el municipio de Coatepec no es un lugar conocido por ser tranquilo. Por el contrario, las autoridades lo identificaron como una zona crítica en términos de seguridad. Ubicado en la región sur del Estado de México, este pueblo limita con estados como Guerrero y Morelos, considerados de los más peligrosos del país debido a la gran presencia de grupos criminales y la alta incidencia delictiva. Además se encuentra cerca de Michoacán, otro estado con enormes problemas vinculados a la extrema violencia y al narcotráfico. Zona de cultivo de marihuana y comercio de cocaína. La presencia de grupos delictivos en la región ha generado una situación de inseguridad constante y ha obligado a las fuerzas del orden a implementar medidas especiales de seguridad para proteger a la población y garantizar el cumplimiento de la ley. Es en este contexto que sucedieron los hechos que paradójicamente terminaron por complicar la situación. El convoy atacado por la familia michoacana se encontraba compuesto por un jeep con 5 personas, un Dodge Avenger con 3 efectivos y una camioneta pick-up blanca con policías de investigación. Existen diferentes versiones sobre los hechos que ocurrieron ese día. Una de ellas sugiere que los sicarios se camuflaron en un campo de maíz aprovechando las hojas secas y abultadas como cobertura. Los ataques sucedieron alrededor del mediodía y la balacera se extendió por al menos media hora. En el lugar se encontraron objetos metálicos con clavos soldados conocidos como ponchallantas, posiblemente utilizados para pinchar y detener los vehículos de los oficiales. Otras fuentes, en cambio, sostienen que el comando de presuntos miembros de la familia michoacana sorprendió a los uniformados en pleno proceso de preparación para un patrullaje. Fue entonces cuando los agresores, desde una camioneta equipada con armamento pesado, comenzaron a descargar sus balas sobre las víctimas. Pocos segundos después, los sicarios se encontraron con un grupo de policías de investigación y también les dispararon. En el momento del ataque, el jeep que encabezaba el convoy policial perdió el control y colisionó contra la base de un poste tras recibir múltiples impactos de bala. Lamentablemente, todos los policías que viajaban en ella perdieron la vida en el acto. Los 2 vehículos que le seguían también fueron alcanzados por los disparos y resultaron sumamente dañados. A pesar de que los policías intentaron repeler la agresión, se vieron superados en número y armamento por los agresores. Se cree que el ataque armado a los agentes habría sido una respuesta del cártel, quienes horas antes habían sufrido un revés en el municipio de Zacualpan, donde las autoridades incautaron 3 vehículos y una libreta con información detallada sobre sus operaciones de vigilancia y bases en la zona. Es posible que los criminales hayan actuado con violencia para enviar un mensaje claro de que no tolerarán la intromisión de las autoridades en su territorio. Según fuentes cercanas a la investigación, el grupo armado preparó cuidadosamente la emboscada en 2 puntos distintos, lo que dificultó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad y no pudo evitar el trágico desenlace. Después del enfrentamiento comenzaron a circular unos audios desgarradores que revelan los últimos momentos de los policías emboscados. En ellos se pueden escuchar los gritos de auxilio de los oficiales y de fondo las detonaciones de las armas de los sicarios. Mientras que un agente solicita el apoyo y apenas arroja los datos de su ubicación, otros más se comunican entre ellos para reportar el saldo de víctimas o pedir ambulancias, dejando al descubierto el miedo y la impotencia. Pide apoyo de parte del Carmen, nos están balaceando, se escucha decir desesperadamente a un oficial. Estos audios que empezaron a aparecer en las redes sociales, además de ser registro de este hecho particular, son un testimonio impactante del peligro constante al que se enfrentan los agentes de la ley en su lucha contra el crimen organizado. A las 3 de la tarde, una vez que se tuvo conocimiento del enfrentamiento armado, se desplegó un operativo de las autoridades para atender la emergencia.
elementos de la Fiscalía mexiquense acudieron al lugar de los hechos con el fin de llevar a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de los indicios. Además, se desplegó un fuerte operativo en la zona para buscar a los responsables de la masacre y garantizar la seguridad de los habitantes de la región. Luego de lo ocurrido, la Fiscalía del Estado de México se pronunció sobre el trágico incidente, expresando su pesar por la pérdida de vidas humanas y asegurando que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para encontrar y procesar a los responsables. También se comprometió a brindar apoyo a los familiares de los fallecidos en todos los aspectos necesarios, incluyendo los costos funerarios y cualquier otra necesidad que puedan tener. Finalmente, las autoridades mexicanas identificaron a 3 presuntos criminales y responsables intelectuales del ataque, por los que se ofreció una recompensa de 500,000 pesos con el fin de ayudar a su rápida detención. Los sospechosos fueron identificados como Gilberto Misael Ortiz, alias El Barbas, Silverio Martínez Hernández, alias Fierros, y Alberto Romero Pérez, apodado Macrina. Los imputados también fueron investigados por operaciones ilícitas como la venta y distribución de drogas y robos en diversas modalidades para la organización criminal. Por su parte, los oficiales caídos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Edomex fueron identificados como Lovera Hernández Alejandro, Mondragón Ramírez Ernesto, Mesas Morales Darío Juan, Torres Mixteco Guillermo, Pedrosa Guadarrama David, García Vázquez Víctor Manuel, Solares Morales Martín y Rodríguez Zárate Mauricio. En el complejo mundo del narcotráfico en México, la familia michoacana es una de las organizaciones criminales más temidas y peligrosas. Conocidos por sus tácticas guerrilleras y su habilidad para aprovechar el terreno montañoso de la región, esta organización controla gran parte de la zona sur del Estado de México. Sus líderes, los temidos hermanos Hurtado o Las Cuaga, conocidos como Johnny el Mojarro y José la Fresa, se han convertido en los cabecillas del grupo criminal y son buscados intensamente por las autoridades. Mientras tanto, siguen llevando a cabo terribles actos delictivos como los que te contamos hoy, que terminan con la vida de un gran número de personas y de las formas más violentas que te puedas imaginar. De todos los escenarios posibles para una batalla campal entre fuerzas policiales y sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, un rancho en las afueras de Michoacán de seguro no es el primer lugar que se viene a tu mente. Sin embargo, en 2015 la estancia El Sol se convirtió primero en territorio de guerra y luego en la tumba circunstancial de más de 40 personas, en uno de los enfrentamientos armados más sanguinarios y polémicos en la historia de la guerra contra el narcotráfico. En este impresionante combate entraron en juego casi 100 personas, decenas de fusiles de asalto y hasta un helicóptero artillado con ametralladoras de alta cadencia de fuego. El resultado, una absoluta masacre con varias denuncias de violaciones a los derechos humanos. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos contarte todo al respecto de la batalla Tanuato y las fuertes acusaciones realizadas contra los oficiales de policía que participaron en ella. El 21 de mayo de 2015, la administradora del rancho El Sol, ubicada en la localidad de Tanuato, Michoacán, denunció que hacía pocos días un grupo armado de entre 25 y 30 sujetos habían roto el candado de acceso y habían ingresado al inmueble de forma ilegal. La denuncia era la última de una serie de reclamos civiles por la ocupación de ranchos y casas por parte de sicarios del cártel más temido de todo México en la actualidad, el cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como CJNG. Ante la denuncia proveniente del Sol, el Ministerio Público decidió tomar cartas en el asunto, asignando a elementos de la Policía Federal a la investigación de los hechos. La respuesta fue rápida y brutal. La masacre más grande en la historia de la guerra contra el narcotráfico estaba a la vuelta de la esquina. El 22 de mayo de 2015, entre las 6:20 y las 7:30 de la mañana, sobre la carretera Nogales, México, en el tramo Guadalajara-Ecuandureo,
agentes de la Policía Federal se encontraban realizando actividades de patrullaje en la zona del rancho tomado por el CJNG. Era un día normal hasta que desde una camioneta Toyota de color blanco, un grupo de civiles comenzó a disparar indiscriminadamente. No se sabe con certeza cuál fue la chispa que encendió la mecha. Tal vez el miedo a ser descubiertos con armamento y drogas en el vehículo, o simplemente el desprecio por las fuerzas de la ley. Lo que sí está claro es que una vez comenzada la violencia, no hubo vuelta atrás. Los ocupantes de la camioneta eran narcotraficantes y estaban dispuestos a todo para evitar caer presos. Los oficiales devolvieron las hostilidades. La balacera dio lugar a una persecución que llevó tanto a los criminales como a los agentes de la ley hasta las puertas del rancho El Sol, donde la camioneta blanca se estrelló contra un árbol. Muchos afirman que cuando la violencia arribó al rancho, la mayoría de los supuestos criminales estaban dormidos después de una larga noche de fiesta. Luego de la masacre se realizaron exámenes toxicológicos que revelaron la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo de los fallecidos, lo que de seguro limitó su velocidad de respuesta. De acuerdo con la investigación, 17 de los muertos estaban descalzos cuando conocieron a su creador, lo que da cuenta de la sorpresa que se llevaron al despertar con el sonido de disparos y una camioneta estrellándose contra un árbol. Eran apenas las 8 de la mañana cuando el rancho El Sol se convirtió en un auténtico campo de batalla, en el cual se dispararon más de 6.600 cartuchos en el lapso de 2 horas. Estas imágenes fueron tomadas en el sitio. En ellas podemos escuchar el volumen de fuego que tomó lugar. Están tirando para acá. Inicialmente el bando policial estaba compuesto por 41 agentes de la Policía Federal, pero luego de que uno de estos muriera y otro fuera herido por el armamento de los criminales, los mandos de la ley solicitaron refuerzos de inmediato. Y vaya que los recibieron. En total llegaron otros 54 agentes de policía, pero la presencia más imponente y poderosa fue la de un helicóptero UH-60 Black Hawk completamente artillado, que sobrevoló la escena como un halcón dispuesto a eliminar a sus presas indefensas. Los helicópteros Black Hawk son una herramienta fundamental para México en su eterna y sangrienta guerra contra los cárteles del narcotráfico. Se trata de un modelo utilitario de carga media, bimotor con rotor de 4 palas, que le permite alcanzar una velocidad máxima operativa de 235 km por hora. Sin embargo, el valor de esta pieza no está en su velocidad o sus capacidades logísticas, sino en su poder destructivo. El UH-60 puede ser artillado con diferentes tipos de ametralladoras, entre las que se incluyen 2 M240H calibre 7.62 milímetros, 2 de las míticas minigun calibre 7.62 y 2 GAU-19 calibre 12.7 milímetros. La minigun es la favorita del ejército mexicano, ya que le brinda una brutal cadencia de fuego de entre 4.000 y 6.000 disparos por minuto. No por nada las imágenes de aquel operativo en Tepic se volvieron icónicas. El rugido de esa plataforma es suficiente para helar la sangre de cualquier persona. El enfrentamiento en el rancho El Sol resultó en una victoria arrolladora para las fuerzas policiales, que aplastaron con un volumen de fuego considerable a los criminales del cártel Jalisco Nueva Generación, que ni siquiera llegaron a vestirse y despertarse del todo antes de tomar sus armamentos. En la parcela quedaron muertos 2 presuntos sicarios. En el camino principal que lleva a las instalaciones del rancho quedaron los cuerpos de otros 16 criminales, y dentro de la casa, almacén y patios internos, 24 fallecidos completaron el macabro escenario. Parecía una fotografía tomada en algún país en guerra. La sangre se mezclaba con la tierra y la estructura del destruido rancho. Quien reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad. De los elementos de prueba que se advierten, se observa, a nuestra consideración, que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho. Por la manera en que se encontraban los cuerpos y de acuerdo con los exámenes de balística, 15 de los muertos tenían a sus victimarios de frente, por lo que no se pudo definir por completo las circunstancias de cómo murieron. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 13 de los fallecidos estaban de espaldas al tirador,
Una posición de completa vulnerabilidad que se asemeja más a un fusilamiento que a un enfrentamiento cara a cara. De estos, 8 fueron muertos mientras cruzaban la parcela, posiblemente en plena huida del increíble poder de fuego del helicóptero y el armamento policial. Entre las imágenes más grotescas, se registraron 5 supuestos criminales fallecidos con decenas de balas en trayectorias descendentes, posiblemente provenientes del Black Hawk artillado. Dentro de la casa, 2 más fueron ejecutados mientras estaban en cuclillas y a otro le dispararon en la cabeza y la pierna. Otros 2 murieron mientras se escondían detrás de una palmera. Incluso se encontró un cuerpo que había sido quemado mientras aún estaba con vida, dando lugar a las especulaciones más infames. Para peor, la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán tardó más de 4 horas en llegar al Rancho El Sol. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la Policía Federal utilizó ese tiempo para manipular la escena del enfrentamiento y sembrar armas en 16 cadáveres. Además, movieron de su lugar original a otras 7 víctimas. Luis Alberto Reynoso Tejada, hermano de uno de los supuestos criminales abatidos, describe así el encuentro con los restos de su familiar. Ya lo veo hinchado y echado a perder a él, que de hecho los tenían tirados en el suelo a todos, con acerrín y hielo, para que no se echaran a perder, pero te metí a hacer un olor que una señora que estaba ahí no reconocía a su hijo, lo reconoció por un tatuaje porque toda la cara la tenía desbaratada. En sus partes, no tenía sus partes. Otro muchacho no trae impacto de bala, está ahorcado. ¿Cómo está eso? Que fueron torturados. Y se ve que ellos no llevaban la intención de detenerlos. Ellos ya llevaban una orden de matarlos a todos. Uno de los datos más curiosos sugiere que los agentes aprovecharon ese lapso para torturar a 3 detenidos, a quienes obligaron a presenciar la ejecución de otros 3 sicarios que estaban mal heridos dentro de la casa. Como te señalamos previamente, son relatos que parecen tomados de las guerras más brutales y deshumanizantes de la historia. Entonces, ¿cuál fue la postura del gobierno frente a la masacre de Tanuato? La presencia de la Policía Federal en el Rancho del Sol estuvo fundada y motivada en la denuncia presentada por una ciudadana, quien reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad. De los elementos de prueba que se advierten, se observa, a nuestra consideración, que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derechos. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto defendió por completo la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento en el que la Policía Federal empleó sus recursos de forma legal y efectiva. Aunque de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la Policía Federal hizo uso excesivo de la fuerza, manipuló evidencia y trató de manera indigna a algunos de los cadáveres. Así define su postura el representante de la CNDH. ¿Por qué no sacan el video de cómo estuvo todo? Había cámaras en ese rato. Estaba a un lado de la autopista. De hecho, yo pasé cuando iba para allá, pasé. Cámaras. En Cemejo estaban 43 muertos, nada más. Al domingo recogen otros 5 que estaban tirados atrás del rancho, porque los familiares no los encontraban. Y un papá de ellos fue a buscarlo y no se metió al rancho, le dio la vuelta al rancho y arriba del cerro estaba tirado su hijo. De los eventos ocurridos en el Rancho El Sol, se han llevado a cabo numerosos procesos judiciales que dieron como resultado el apartamiento de sus deberes de varios exintegrantes de las fuerzas de seguridad. En septiembre de 2021 se concretó una orden de arresto contra 40 agentes, entre los que se encontraba Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, quien operaba como titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua. Según las acusaciones, de los 42 civiles muertos, al menos 22 fallecieron en circunstancias dudosas que ameritan escrutinio. La masacre de Tanuato no solo se mantiene como uno de los combates más brutales de los últimos años, sino que la cantidad de víctimas fatales registradas la coloca como la victoria policial más importante frente al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación.
Muchos han cuestionado el accionar de las fuerzas de seguridad, aduciendo que su respuesta fue excesivamente violenta y desigual. Otras voces opinan que fue un operativo necesario y completamente justificado. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión sobre este histórico evento. ¿El combate en el Rancho El Sol fue crimen o justicia? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo más historias sobre la violencia narco a nivel mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.